El gesto solidario del príncipe George junto a su padre en el refugio que marcó la historia de Diana, mientras nuevas tensiones legales sacuden a la familia real británica. En medio de semanas cargadas de especulaciones sobre documentos legales, custodia y supuestas tensiones institucionales dentro de la familia real británica, una imagen poderosa emergió desde Londres. El príncipe George, primogénito del heredero al trono, acompañando a su padre en una jornada solidaria en el mismo refugio para personas sin hogar, que décadas atrás visitó la inolvidable Diana, princesa de Gales, junto a un joven príncipe William. El simbolismo no pasó desapercibido. En un momento en que el foco mediático se concentra en documentos de custodia firmados por príncipe Harry y las posibles implicaciones institucionales que estos podrían tener, la imagen de continuidad generacional y compromiso social proyectada por el futuro rey y su hijo mayor pareció enviar un mensaje tan sutil como contundente. La monarquía se sostiene en deber, estabilidad y servicio. Para comprender la profundidad del gesto, hay que retroceder más de 3 décadas. Fue en la década de los 90 cuando Diana llevó por primera vez a su hijo William a un centro de acogida para personas sin hogar. Aquella visita rompió moldes. No era habitual que un niño destinado a la corona británica entrara en contacto directo con la pobreza urbana. La princesa entendía que la empatía debía aprenderse desde temprano. Según fuentes cercanas a la época, buscaba que sus hijos comprendieran realidades distintas a los privilegios palaciegos. Aquella experiencia quedó grabada en la memoria del entonces pequeño príncipe. Ahora, años después, William repite el gesto, esta vez acompañado por su propio hijo, el príncipe George. El acto no solo evoca la memoria de Diana, sino que refuerza la narrativa de continuidad y sensibilidad social que el heredero ha cultivado en los últimos años. Testigos describen la escena como sobria y cuidadosamente planificada, pero auténtica. Padre e hijo participaron en la preparación de alimentos para personas sin hogar, conversaron con voluntarios y escucharon historias de vida marcadas por la adversidad. Lejos de cámaras invasivas o declaraciones grandilocuentes, el acto fue presentado como parte de la educación del joven George. Un aprendizaje práctico sobre responsabilidad social y compasión. Para la institución, el mensaje es doble. Por un lado, reafirmar el legado humanitario de Diana. Por otro, mostrar a la futura generación real integrada en causas sociales concretas y tangibles. Mientras tanto, en otro frente, mucho menos visible, pero infinitamente más complejo, un documento legal firmado por el príncipe Harry habría generado inquietud en ciertos círculos institucionales. Según diversas fuentes cercanas al entorno real, el duque de Sussex suscribió un acuerdo de custodia destinado a estabilizar la situación de sus hijos, Archie y Lilibet. A primera vista, se trataría de un marco legal ordinario para regular responsabilidades parentales y prevenir conflictos futuros. Sin embargo, el lenguaje específico del documento habría incluido una cláusula que reconoce autoridad de supervisión en caso de que se planteen preocupaciones formales sobre el bienestar de los menores. Esa redacción, aparentemente técnica y preventiva, habría sido interpretada en determinados despachos como una puerta abierta a la intervención institucional bajo circunstancias específicas. En el entorno de Castillo de Windsor, la tensión habría aumentado días después de la firma. Informes sobre cambios inesperados en la rutina de los niños, incluyendo la retirada sin previo aviso de su escuela en California, habrían activado protocolos internos de verificación. Según trascendió, no se trató de una reacción emocional, sino procedimental. Se revisaron registros de asistencia, canales de comunicación y mecanismos de enlace previamente establecidos entre Estados Unidos y el Reino Unido. El punto de inflexión no fue el traslado escolar en sí, algo relativamente común en familias de alto perfil, sino la ausencia de información clara sobre el nuevo destino académico o el plan de estabilidad inmediato. En virtud del acuerdo firmado por Harry, la omisión podría haber sido clasificada como una irregularidad reportable dentro del marco de protección reconocido por el propio documento. Fuentes describen que, cuando el documento llegó a manos de William,
su reacción fue silenciosa y contenida. No hubo declaraciones airadas ni filtraciones inmediatas. Hubo lectura detenida y comprensión del alcance potencial. El matiz es fundamental. El desacuerdo parental deja de ser un asunto privado cuando una cláusula habilita formalmente a la institución a actuar en nombre del bienestar infantil. En ese momento, la narrativa habría cambiado. Ya no se trataría de una disputa entre hermanos, ni de diferencias públicas con Meghan, sino de una posible responsabilidad institucional en materia de protección. La firma de Harry, concebida para estabilizar, podría haber generado una herramienta legal susceptible de activarse si se documentaban preocupaciones concretas. Mientras la prensa británica comenzaba a escuchar rumores sobre una retirada escolar sin notificación formal, en Windsor predominó el hermetismo. No hubo comunicados inmediatos. No se buscó alimentar la especulación. En cambio, se clasificó el episodio como evento de salvaguarda, lo que implica procedimientos internos más que negociaciones públicas. La diferencia es crucial. Negociar supone igualdad de partes. Activar un protocolo implica jerarquía y obligación institucional. Si bien no se han confirmado intervenciones formales, el simple hecho de que el mecanismo exista transforma el equilibrio de poder. Aquí es donde el gesto solidario de William y George adquiere mayor peso narrativo. Mientras un documento genera interrogantes sobre estabilidad y custodia al otro lado del Atlántico, el heredero al trono muestra a su hijo aprendiendo servicio comunitario en el corazón de Londres. No es casualidad que ambas historias converjan en la percepción pública. Por un lado, una firma que podría habilitar supervisión institucional. Por otro, una escena que refuerza tradición, continuidad y responsabilidad. En el tablero mediático, las imágenes hablan tanto como los textos legales. Quienes conocen el estilo de crianza de William, subrayan que el príncipe ha buscado un equilibrio entre la normalidad y la preparación para el deber. La experiencia en el refugio no sería un gesto aislado, sino parte de una estrategia educativa más amplia. Exponer a George a realidades sociales diversas, tal como lo hizo Diana con él. El mensaje implícito es que la corona no solo representa poder simbólico, sino también obligación moral. La gran incógnita radica en si la cláusula del acuerdo de custodia llegará a activarse formalmente o si todo quedará en un ejercicio preventivo de verificación. Expertos en derecho constitucional británico señalan que la intervención institucional en asuntos de bienestar infantil dentro de la familia real es un terreno delicado, especialmente cuando involucra jurisdicciones internacionales como Estados Unidos. Cualquier paso deberá equilibrar prudencia diplomática, sensibilidad mediática y responsabilidad legal. La familia real británica ha vivido en los últimos años una transformación acelerada. Salidas, entrevistas, memorias y reconfiguraciones internas han alterado la percepción pública. En este contexto, cada documento, cada gesto y cada silencio adquieren un significado amplificado. La visita al refugio proyecta estabilidad y continuidad. La firma de un acuerdo de custodia introduce la posibilidad de supervisión. La retirada escolar sin explicación genera preguntas. Todo ello compone un mosaico complejo donde lo privado y lo institucional se entrelazan. El primer bloque de documentos correspondía al calendario médico pediátrico. Varias citas habían sido canceladas de manera consecutiva, cada una eliminada sin fecha de reemplazo. No figuraba clínica alternativa, ni nuevo contacto médico, ni constancia de traslado formal del historial sanitario. En circunstancias ordinarias, una cancelación puede explicarse por viaje, enfermedad leve o cambio de proveedor. Pero el expediente indicaba que no se había presentado notificación oficial de desplazamiento que justificara esas alteraciones. En un sistema acostumbrado a registrar cada movimiento relevante de los miembros vinculados a la línea de sucesión, la ausencia de registro se convierte en dato. El siguiente apartado recogía los canales de comunicación. Los enlaces formales entre representantes en California y los contactos de bienestar vinculados a la corona mostraban un patrón reiterado. Intentos de contacto seguidos de silencio. Correos electrónicos confirmados como entregados, pero sin respuesta. Llamadas redirigidas. Mensajes bloqueados.
No era un fallo puntual. Era un vacío sostenido. Después llegaron los documentos financieros. Y allí, según quienes estuvieron presentes, cambió el tono de la sala. El fideicomiso destinado a la educación en el Reino Unido de los menores había sido modificado. Su estructura original, que incluía supervisión institucional, había sido alterada. Los fondos, concebidos para permanecer anclados a un marco educativo específico, ya no estaban vinculados a ese esquema. La palabra que sobrevoló la reunión no fue malversación, fue desvinculación. Los mecanismos diseñados para garantizar estabilidad a largo plazo habían sido desmontados, no con estridencia, sino con discreción administrativa. La princesa Ana no dramatizó, se limitó a pasar páginas y dejar que el patrón emergiera por acumulación. Una rutina ausente aquí, una salvaguarda retirada allá. Hasta que la suma de omisiones comenzó a pesar más que cualquier explicación aislada. Frente a ella, escuchaba el príncipe William. Para entonces ya conocía la alerta de bienestar emitida por el centro escolar. También sabía que el príncipe Harry había firmado un acuerdo de custodia que contemplaba una cláusula específica. Si se documentaban preocupaciones relacionadas con la estabilidad, podía activarse una autoridad protectora superior. Hasta ese momento, aquella cláusula había sido lenguaje jurídico en espera de contexto. El expediente aportó ese contexto. Desaparición en la asistencia escolar. Supervisión médica cancelada. Barreras en los canales de comunicación. Reestructuración del fideicomiso educativo. Cada elemento, por separado, podía tener explicación. En conjunto, encajaban con lo que el acuerdo definía como condición de incumplimiento custodial. Según fuentes internas, el heredero no reaccionó con frustración, sino con reconocimiento. El documento firmado años atrás no se limitaba a organizar tiempos parentales. Era un marco de contingencia, un mecanismo que transfería responsabilidad hacia arriba si la estabilidad ordinaria colapsaba. Y, paso a paso, los requisitos para esa transferencia parecían haberse cumplido. No hubo voces elevadas. La constatación no necesitó dramatismo. Jurídicamente, la institución ya no estaba obligada a solicitar permiso para intervenir. El propio texto del acuerdo lo contemplaba. La pregunta dejó de ser si el palacio debía intervenir. Pasó a ser hasta dónde debía llegar la autoridad que, según esa interpretación, había quedado activada. Mientras en Windsor se revisaban cláusulas y anexos, el primer movimiento de respuesta no surgió de un corredor palaciego, sino de despachos en California. El equipo legal de Meghan Markle reaccionó con rapidez cuando trascendieron preguntas sobre las rutinas escolares y médicas de los menores. Su postura fue directa: autonomía parental. Una madre, argumentaron, tiene derecho a cambiar de colegio, ajustar horarios y gestionar la crianza sin interferencias institucionales extranjeras. Desde esa óptica, retirar a los niños de un centro escolar no requiere explicación pública más allá de la preferencia familiar. Lo que desde fuera podía parecer irregular, sostuvieron, era en realidad un ejercicio de privacidad sometido a un escrutinio desproporcionado por tratarse de una familia mediática. Al otro lado del Atlántico, la interpretación era distinta. En los despachos jurídicos vinculados a la corona, la cuestión ya no se evaluaba en términos de estilo de crianza. Se analizaba si las salvaguardas previamente acordadas habían sido eludidas. El punto crítico radica en que el acuerdo de custodia reconocía supervisión si se documentaban preocupaciones de estabilidad. Eso desplaza el debate desde el terreno de los derechos individuales hacia el de la responsabilidad estructural. Aquí surge la colisión jurídica. Por un lado, el derecho de familia estadounidense enfatiza la discrecionalidad parental y la jurisdicción doméstica. Mientras no exista una declaración judicial de negligencia o peligro, la autonomía es amplia. Por otro, la autoridad de tutela vinculada a la corona responde a un marco distinto: proteger a quienes están conectados con la continuidad institucional. No se trata únicamente de bienestar privado, sino de estabilidad en una línea sucesoria. Ambos sistemas operan legítimamente dentro de sus respectivos ámbitos. El problema es que los menores existen en ambos al mismo tiempo.
Los representantes de Meghan Markle calificaron la implicación palaciega como una escalada innecesaria, fruto, según su visión, de un choque cultural entre una institución tradicional y decisiones parentales modernas. Subrayaron que ningún tribunal en California había declarado negligencia ni riesgo. Por tanto, cualquier intervención externa carecería de base judicial local. En contraste, los asesores reales interpretaron el silencio reiterado, la cancelación de rutinas estructuradas y el bloqueo de canales de enlace, no como decisiones privadas, sino como ausencia de verificación. Y bajo el protocolo revisado por el príncipe William, la verificación pesa más que la intención. Si la estabilidad no puede confirmarse, la intervención queda permitida independientemente del motivo declarado. Así, el debate dejó de ser emocional para volverse jurisdiccional. ¿Puede una institución soberana ejercer autoridad de salvaguarda sobre menores que residen en el extranjero cuando existe un acuerdo previo que reconoce su papel? Los abogados de ambas partes comprendieron enseguida las implicaciones. Un precedente favorable a la autonomía personal reforzaría la primacía del derecho doméstico estadounidense frente a cualquier reclamación institucional extranjera. Un precedente favorable a la tutela institucional consolidaría la capacidad de la corona para ejercer autoridad protectora transfronteriza cuando exista base contractual. El público, entre tanto, asistía a la disputa sin acceso al lenguaje técnico que la define. Lo que llegaba eran fragmentos, declaraciones breves, fuentes anónimas, matizaciones cuidadosamente redactadas. La dimensión mediática amplificó cada gesto. Pero en el centro del conflicto no estaban los titulares, sino los documentos. Es importante subrayar que, según los expertos consultados, este tipo de disputas rara vez se resuelven en clave de confrontación directa. La prioridad en cualquier jurisdicción es el interés superior del menor. Sin embargo, cuando intervienen acuerdos internacionales y figuras con estatus constitucional, la ecuación se complica. El caso pone de relieve una tensión contemporánea, la colisión entre privacidad individual y responsabilidad institucional en familias cuya vida privada tiene dimensión pública. Para el príncipe Harry, el documento que firmó en su día fue concebido como garantía de equilibrio, una red de seguridad ante posibles escenarios de inestabilidad. Lo que ahora se debate es si esa red debe desplegarse o si las circunstancias actuales no alcanzan el umbral requerido. Mientras tanto, el silencio oficial ha sido casi absoluto. No es casual. En disputas de esta naturaleza, cada palabra puede adquirir valor probatorio. Confirmar o negar detalles podría afectar a interpretaciones futuras. En Windsor, la carpeta roja permanece como símbolo de un proceso en marcha. No necesariamente de intervención inmediata, pero sí de activación de un mecanismo. En California, el mensaje es claro. La crianza pertenece al ámbito familiar, y cualquier lectura externa constituye una intromisión. Entre ambos polos se abre un espacio jurídico complejo donde la soberanía, la custodia y la reputación institucional se entrelazan. Comentaristas, abogados, especialistas en derecho internacional y observadores de la realeza debatieron sin descanso sobre derechos parentales, deberes institucionales, tradición monárquica y modernidad jurídica. Cada pequeño movimiento, una solicitud formal, una filtración, un silencio, fue amplificado hasta adquirir dimensiones simbólicas. El silencio de una parte se convirtió en prueba irrefutable para la otra, y mientras el ruido crecía fuera, las posiciones legales dentro de los despachos no cedían ni un milímetro. En California, abogados especializados en derecho de familia subrayaron un principio fundamental. La autoridad parental comienza y termina en el progenitor, salvo que un tribunal competente disponga lo contrario. La intervención de terceros, incluso de una institución tan histórica como la Corona Británica, requeriría una base jurídica clara y una justificación documentada. Desde el otro lado del Atlántico, sin embargo, el Consejo Real sostuvo que el acuerdo previamente firmado contemplaba medidas de protección automáticas si se activaban determinados disparadores relacionados con la salvaguarda. No era, según su interpretación,
una cuestión de simpatía pública, ni de narrativa mediática. Era una cuestión de definiciones, cláusulas y protocolos redactados mucho antes de que surgiera el conflicto actual. Al finalizar la semana, resultaba evidente que la disputa no se resolvería en entrevistas ni comunicados. No habría declaraciones conciliadoras capaces de desmontar el andamiaje jurídico que ya se estaba desplegando. Lo que estaba en juego trascendía lo personal. Se trataba de determinar qué sistema normativo regiría el futuro de los hijos del príncipe Prince Harry y de Meghan. ¿Qué autoridad actuaría primero? ¿Cuál tendría prioridad? ¿Y qué cambiaría realmente? Mientras el debate público crecía, dentro del palacio la discusión dio paso a la ejecución. No hubo anuncio oficial que explicara un cambio. Ningún portavoz apareció para enmarcar la situación como una preocupación institucional. En su lugar, se activaron procedimientos que existían desde mucho antes del ciclo mediático contemporáneo. Normas diseñadas para un único propósito: estabilizar la posición de los menores vinculados a la línea sucesoria. Cuando las estructuras de tutela se consideran inciertas, se abre lo que internamente se denomina protocolo de tutela real. No se describe como castigo, sino como contención. El documento permite a la corona asumir supervisión estructurada cuando el bienestar del menor, la consistencia de su localización o su protección institucional parecen comprometidos. Una vez activado, el mecanismo avanza mediante pasos previamente establecidos. El primero fue el movimiento. Los derechos de viaje internacional de Archie Mountbatten-Windsor y Lilibet Diana Mountbatten-Windsor quedaron sujetos a autorización dual por parte de tutores reales, senior, antes de cualquier traslado transfronterizo. La medida no elimina el vínculo parental, pero sí impide desplazamientos abruptos entre países o jurisdicciones sin supervisión. El objetivo declarado es la continuidad, evitar cambios repentinos de país, sistema educativo o marco legal. En términos prácticos, supone que cualquier viaje relevante requiere aprobación institucional adicional. La segunda medida abordó la identidad bajo una orden de protección de imagen. El uso comercial de los nombres y la imagen de los niños quedó congelado. Propuestas de marca, posicionamiento mediático y acuerdos de licencia vinculados a ellos fueron suspendidos indefinidamente hasta que el estatus legal se aclarara. En la lógica del palacio, la visibilidad se convierte en vulnerabilidad cuando la disputa se hace pública. La orden creó un silencio protector en torno a sus identidades. Después, vino la capa financiera. El marco del fideicomiso educativo existente fue reestructurado para que los fondos retornaran a canales de tutela institucional. En lugar de una gestión personal directa, los gastos pasarían por fideicomisarios designados, responsables de escolarización, cuidados y apoyo al bienestar. La meta no era confiscación, sino permanencia. Asegurar que los recursos acompañaran la estabilidad, no la circunstancia. Tomadas de manera individual, cada acción parecía administrativa. En conjunto, sin embargo, configuraban algo mayor: la asunción de responsabilidad operativa por parte de la corona sin declarar formalmente la custodia en términos emocionales. En el centro del proceso estuvo el príncipe Prince William. Según fuentes internas, revisó cada medida una por una. En ningún momento presentó la situación como una disputa con su hermano. Quienes estuvieron presentes describen su tono como estrictamente procedimental, más enfocado en la trayectoria institucional que en la asignación de culpas. El acuerdo previamente firmado por Harry habría creado la apertura legal. La evidencia de bienestar activó el protocolo, y el protocolo definió la respuesta. Para William, la distinción era clara. Como hermano, intervenir podía interpretarse como intrusión. Como heredero, no actuar podía considerarse negligencia. Esa diferencia resolvió el dilema rápidamente. William respaldó la activación completa no como reacción a personalidades, sino como cumplimiento del deber. Desde su perspectiva, la monarquía no estaba entrando en una discusión familiar. Estaba asegurando continuidad para la próxima generación vinculada a su línea.
En la sala no se habló de ganar o perder. Se habló de salvaguarda, jurisdicción y permanencia. Cada medida evitó el lenguaje de reproche y se apoyó exclusivamente en autoridad ya escrita en la práctica institucional. Afuera, la especulación apenas comenzaba. Dentro, la dirección estaba fijada. Las negociaciones dejaron de moldear el resultado. La estructura lo haría. Al cerrar la reunión, el protocolo dejó de ser un plan de contingencia archivado para convertirse en política activa que guía decisiones diarias. William firmó la última página sin añadir comentario. Hasta ese momento, la crisis se había desarrollado en documentos y argumentos legales. Luego se desplazó hacia un terreno más personal, el acceso. Surgieron reportes de que Harry solicitó tiempo con sus hijos bajo los nuevos arreglos. La petición no era inusual. Lo que sí cambió fueron las condiciones. Restricciones de viaje, verificación de jurisdicción y marcos supervisados pasaron a formar parte del entorno que rodea el contacto. Los mismos procedimientos diseñados para estabilizar la situación limitaron la espontaneidad. Lo que antes era una cuestión privada comenzó a operar a través de canales institucionales. Las reuniones requerían autorización. La ubicación importaba. El momento importaba. El proceso podía sentirse más cercano a una solicitud formal que a una dinámica familiar flexible. Dentro del palacio, esto no se presentó como castigo. Se describió como cumplimiento de las salvaguardas ya activadas. Una vez en marcha el protocolo, las preferencias individuales ya no podían prevalecer sobre la protección estandarizada. Las garantías personales dejaron de ser suficientes. Solo la estabilidad documentada contaba. Al otro lado del Atlántico, el tono fue distinto. Fuentes cercanas a Meghan señalaron que su equipo legal centraba la estrategia en la independencia jurisdiccional. Argumentaban que la residencia principal de los niños permanecía fuera de la autoridad directa de la corona y que cualquier intento de extender supervisión debía examinarse bajo principios de derecho internacional privado. En el centro de todo se encontraba una cuestión delicada: el alcance de la supervisión institucional sobre los hijos del matrimonio y hasta dónde podía extenderse esa autoridad fuera del Reino Unido. La estrategia asociada a Meghan, según fuentes jurídicas y análisis de los comunicados emitidos, parecía clara: resistir el reconocimiento de una tutela ampliada que sentara precedente más allá del territorio británico. En términos simples, limitar el precedente y proteger la autonomía familiar frente a lo que se percibía como una extensión institucional. La posición de Harry, en cambio, mostraba matices distintos. En lugar de impugnar cada cláusula o cuestionar cada competencia, trascendió que buscó explorar una vía de mediación. Un camino que, sin escalar el enfrentamiento legal, pudiera permitir contacto y ajustes prácticos dentro del marco ya establecido. La diferencia puede parecer menor en el papel, pero en derecho, y más aún en la comunicación pública, los matices importan. Una postura intentaba redefinir el marco. La otra, operar dentro de él. Los observadores comenzaron a notar esa divergencia. Los comunicados atribuidos a representantes legales ya no estaban perfectamente alineados. El lenguaje jurídico enfatizaba prioridades distintas según la fuente. Incluso el tono público cambió. Uno más defensivo y centrado en la jurisdicción. Otro más conciliador y enfocado en el acceso y la estabilidad. No confirmaba una separación, pero sugería que la estrategia ya no era completamente unificada. Y el público leyó esa diferencia con rapidez. En cuestión de días, la conversación mediática dejó de centrarse exclusivamente en la mecánica de la custodia para desplazarse hacia una pregunta más íntima. ¿Seguían operando como un equipo coordinado o como dos individuos reaccionando de manera distinta a la presión? Cada nuevo movimiento, una presentación legal aquí, una solicitud de mediación allá, reforzaba la percepción de distancia. Dentro del palacio, la interpretación se mantuvo estrictamente procedural. Funcionarios evitaron conclusiones personales y señalaron únicamente que los canales de comunicación variaban según quién los iniciara. Pero fuera de esos muros, la sutileza desapareció.
La narrativa tomó una forma conocida. No solo un conflicto legal, sino una tensión relacional expuesta por la crisis. Las imágenes y, sobre todo, los silencios amplificaron la idea. Donde antes aparecían respuestas conjuntas, comenzaron a surgir mensajes separados. Donde se esperaba unidad, aparecieron variaciones. No hubo anuncio, ni confirmación, ni ruptura oficial. Solo una falta de sincronía, y eso fue suficiente. Mientras el conflicto legal se endurecía en despachos privados, la versión pública se desarrollaba en titulares, estudios de televisión y comunicados cuidadosamente redactados desde California. En círculos de entretenimiento estadounidenses, el encuadre fue claro. Independencia frente a tradición. Meghan era presentada como una madre protegiendo la privacidad de su familia ante la presión institucional. Algunos informes sugerían que los proyectos vinculados a sus alianzas mediáticas simplemente estaban evolucionando. Sus partidarios argumentaban que el propio escrutinio demostraba por qué era necesario mantener distancia respecto a la supervisión real. La reacción desde Londres fue radicalmente distinta. El palacio no emitió réplicas airadas, no programó entrevistas. Optó por algo mucho más calculado: el silencio estratégico. Un comunicado breve aquí, una aclaración de política allí, y largos periodos sin comentario alguno. Para los estrategas de comunicación, el mensaje era inequívoco: reducir el ruido, reforzar la estructura, dejar que las acciones hablen sin alimentar la confrontación. Pero el silencio rara vez permanece vacío. Los rumores se multiplicaron. Entre las especulaciones más persistentes, surgieron discusiones sobre un posible posicionamiento comercial indirecto vinculado a los niños, segmentos culinarios, documentales con enfoque familiar, narrativas de legado. Nada confirmado públicamente, pero lo suficientemente recurrente como para circular tanto en medios británicos como estadounidenses. Entonces ocurrió algo llamativo. Detalles comenzaron a modificarse en línea, descripciones archivadas fueron editadas, referencias desaparecieron de páginas promocionales, menciones a los menores se eliminaron discretamente de resúmenes de proyectos. No fue lo suficientemente escandaloso como para abrir informativos, pero sí lo bastante consistente como para que los observadores detectaran un patrón. La huella digital de los niños se estaba reduciendo. Poco después, el palacio reforzó su postura mediante una aclaración de política sobre privacidad. Los menores vinculados a la institución no debían ser posicionados comercialmente mientras su estatus legal permaneciera sin resolver. No se mencionaron nombres, pero la implicación era evidente. La reacción pública volvió a dividirse. Algunos consideraron las medidas como una salvaguarda necesaria, destinada a impedir que los menores se convirtieran en herramientas dentro de disputas adultas. Otros lo interpretaron como presión institucional forzando una retirada narrativa. Programas de debate discutieron ética y expectativas culturales. Las redes sociales transformaron cada detalle en prueba a favor de una u otra interpretación. Pero un cambio resultó innegable. Los niños dejaron de ser figuras secundarias en un desacuerdo familiar. Pasaron a ser el centro mismo de la historia. Mientras la conversación pública se intensificaba, el ambiente en Windsor evolucionaba hacia algo más estructural. Lo que comenzó como una respuesta temporal, empezó a parecer un arreglo de largo plazo. Horarios planificados con semanas de antelación. Planes educativos cuidadosamente trazados. Supervisión organizada con precisión discreta. Los menores ya no eran discutidos únicamente en términos legales, sino cotidianos. Tutores, actividades extracurriculares, horarios de descanso, entornos familiares. El hogar se ajustó alrededor de ellos, en lugar de esperar a que el conflicto concluyera. La Catherine, Princess of Wales, asumió, según reportes, un rol constante y práctico en esa transición. Coordinación de continuidad escolar, apoyo terapéutico cuando fue necesario, y fomento de interacción con sus propios hijos. El Prince George of Wales y la Princess Charlotte of Wales. El principio era sencillo. Estabilidad primero, explicaciones después. Desde la perspectiva institucional,
La rutina en sí misma era protección. Se instruyó al personal para mantener bajo perfil y alta consistencia, sin apariciones repentinas ni anuncios dramáticos. Solo integración gradual dentro de una estructura ya diseñada para los miembros más jóvenes de la familia. Detrás de escena, la documentación reflejaba la misma filosofía. Fideicomisarios, supervisando fondos educativos. Oficiales de bienestar monitoreando canales de comunicación. Procedimientos de visita sujetos a pautas definidas, más que a negociación, caso por caso. Donde antes las decisiones dependían del acuerdo entre adultos, ahora dependían de estándares predefinidos. La tutela había reemplazado a la conversación. Para el Prince William, heredero directo y figura clave en la implementación del marco, el significado era evidente. Las primeras reuniones habían girado en torno a si la intervención sería necesaria. Ahora la intervención era práctica habitual. No hubo celebración en su entorno. Quienes lo vieron describieron ausencia de triunfo. Más responsabilidad que alivio. Asumir el rol de heredero implicaba aceptar consecuencias incluso cuando se originaban fuera de su control. Hay un punto jurídico clave que suele perderse en el ruido mediático. El acuerdo de custodia firmado por Harry estaba destinado a aportar claridad entre padres. Sin embargo, al reconocer la posibilidad de supervisión protectora si la estabilidad se veía comprometida, abrió una vía constitucional que el Palacio estaba obligado a seguir una vez cumplidas determinadas condiciones. La retirada escolar activó la revisión. La evidencia justificó el protocolo. El protocolo creó la tutela. Paso a paso, el resultado siguió la lógica del documento más que la intención original de las partes. Desde esta óptica, la crisis no comenzó con la cobertura mediática ni con desacuerdos públicos. Comenzó en el momento en que el lenguaje legal permitió que el deber institucional prevaleciera sobre el arreglo privado. El conflicto no fue resuelto por el papeleo. Fue activado por él.